Fue capturado Rafael El Caro Quintero, el narcotraficante más buscado de México y de Estados Unidos. Mantienen para el 24 de octubre el inicio del juicio en contra del exsecretario Genaro García Luna. Policías locales en Guanajuato enseñan a manejar armas a estudiantes de secundaria. Viernes 15 de julio, muy buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a las noticias de ida y vuelta. El día de hoy tenemos mucha información sobre el tema, no solo del día, sino de la semana. Fue detenido el fundador del Cártel de Guadalajara, hablamos de Rafael Caro Quintero. La captura ocurrió gracias a una operación conjunta de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República. Caro Quintero contaba con una orden de aprehensión. Era buscado tanto en México como en Estados Unidos. 20 millones de dólares era la recompensa que ofrecía Estados Unidos. Cabe recordar que en agosto del 2013 el narcotraficante fue liberado en una controvertida resolución de amparo en un tribunal colegiado de Jalisco, que fue revocada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia tras encontrar algunas inconsistencias, eso dijo el juez. Tan cuestionado fue el amparo como la celeridad, la verdad, que se tomó para que saliera del entonces penal de máxima seguridad de Puente Grande. Fue liberado en 2013, esto causó, por supuesto, una gran controversia. Cuando lo iban a recapturar, por supuesto, ya estaba prófugo. Justamente para hablarnos de las implicaciones de la captura de Caro Quintero en Estados Unidos, vamos con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América. Celia, ya empiezan las reacciones. ¿Cómo está el ambiente por allá? Cuéntanos, adelante, buena tarde. Muy buenas tardes, así es, esta es una noticia que es personal, no solamente para los agentes de la DEA, del FBI, así como los miembros del Departamento de Justicia que por años han estado pendientes. Sucedió en 1985 después de la tortura brutal en el área de Guadalajara del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, habría sido torturado y asesinado por orden y a manos de Rafael Caro Quintero. Aquí en el área de Nueva York, en el distrito este, en la Brooklyn, hay una querella legal que pide le presenten cargos y estos fueron impuestos hace ya varios años. De hecho, se han pedido extradiciones relacionadas a personas cercanas a Caro Quintero. Su propio sobrino enfrenta una de estas extradiciones aquí en el distrito este de Nueva York por estar relacionado con el asesinato del exagente asesinado de la DEA. Algo importante, cómo se empezarán a dar las parte del área de Brooklyn y de la Fiscalía para iniciar el proceso de esta extradición. Hay que recordar que ellos habían manifestado el interés para poder traer a los Estados Unidos y enfrentar cargos no solamente por el asesinato de este agente de la DEA de los Estados Unidos, sino también por la conspiración y el tráfico de narcóticos, algo que está incluido en esta querella legal que está aquí en el distrito este de Nueva York, donde se espera podría eventualmente, si se da esta extradición, llegar. Pero hay también mucha expectativa de cómo puedan reaccionar las autoridades estadounidenses. Para los agentes de la DEA, para los miembros del FBI, es un caso que ha sido hasta cierto punto un fantasma que se ha mantenido y que desde luego se da a días de la visita del presidente mexicano a la Casa Blanca. Así que hay mucha expectativa de cuál podrá ser la reacción, no solamente de las autoridades, pero también de los miembros de la política estadounidense que por años han pedido que se clarifique y que los responsables de este asesinato de un agente estadounidense lleguen al tribunal. En efecto, Celia, no sé si ha habido ya reacciones por parte de las autoridades estadounidenses, si alguien ha dado alguna declaración, si la gente de la DEA ha dicho algo. Estamos obviamente con la información a cuentagotas, son noticias que, como sabemos, pues abruptas y que la información corre poquito a poco. ¿Pero se ha pronunciado alguna autoridad estadounidense en los últimos minutos, en la última hora? Hasta el momento no hemos visto ningún comunicado oficial, creo que, y es algo que nos mencionaban algunos de ellos cuando hemos preguntado acerca de
particular estaban esperando que se den detalles acerca de la captura y de lo que ha sucedido durante esta jornada, pero esperamos que las declaraciones se den muy pronto, en especial por parte de los miembros de la DEA y aquellas personas que han venido trabajando desde hace mucho tiempo para tratar de detener y buscar la extradición de este criminal, el cual autoridades de los Estados Unidos debería ser extraditado a los Estados Unidos. Así que estamos pendientes de esto. Hay que recordar, la Casa Blanca también podría pronunciarse. El presidente de los Estados Unidos está precisamente en un viaje por el Medio Oriente, así que estamos buscando reacciones por parte de los miembros de la Casa Blanca, los cuales podrían estar emitiendo estas declaraciones pronto en un caso que es histórico y que marca, como mencionabas, las relaciones entre los Estados Unidos y México. En efecto, Celia, y hace un ratito comentabas este tema de que ha ocurrido a pocos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, que se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, con Joe Biden, el presidente, y evidentemente los analistas, los expertos están diciendo es difícil que esto sea una coincidencia, debe haber habido algún tipo de negociación, de plática, de ayuda, de colaboración, incluso en materia de información. Celia, tú lo sabes muy bien, el tema de la colaboración de información entre México y Estados Unidos ha tenido sus altas, sus bajas, y este parecería ser una buena señal. No sé cómo lo estén leyendo desde allá. Definitivamente que se está leyendo de esta forma. Recordar que uno de los temas fundamentales, más allá de la economía y la migración, durante esta reunión que se dio durante esta semana en la Casa Blanca, era el tema de la seguridad. Y desde hace ya varios años, el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Mayorkas, que ha visitado varias veces la Ciudad de México, han hablado de este trabajo de colaboración, el final del Plan Mérida, el inicio de las relaciones de bicentenario, como ellos le están llamando a esta nueva etapa entre México y los Estados Unidos. Y este realmente es un hecho fundamental, algo que mencionabas que es claro, y es esta nueva estrategia para tratar de combatir el narcotráfico. De hecho, durante su visita se habló específicamente acerca del fentanilo, y hay que recordar que a Rafael Caro también se le estaba relacionando en esta nueva etapa de su vida, estando escondido, con posibles relaciones con otros grupos del narcotráfico y con acciones podrían estar involucradas en ese tema. Para los Estados Unidos esto definitivamente, y aquí se lee como una señal del trabajo que se está haciendo, la confianza y los lazos que se están estableciendo entre los dos países. Recordemos la captura del Chapo Guzmán también estuvo involucrada la Marina mexicana, que se ha convertido en uno de los elementos más confiables de trabajo en términos de inteligencia entre los Estados Unidos y México, y evidencia de esto podría ser esta nueva captura. Eso que dices es fundamental. Me quedo pensando si este podría ser una nueva etapa en materia de colaboración entre México y Estados Unidos. Podría ser un símbolo potente del mandato del presidente López Obrador para con Estados Unidos y para esta relación. Sabemos que la ficha de extradición, el pedido oficial de extradición data de 2013. Y esta extradición además podría ocurrir en cualquier momento. Eso no sé cómo lo estés leyendo, Celia, pero me parece que esta falta de información que estamos teniendo en este momento podría ser parte de eso, que la extradición sea pronto y que nos enteremos una vez que esté allá. Así es, estamos pendientes y de hecho hemos preguntado al distrito mayor, que sería el que estaría a cargo. Esa fiscalía sería la que tendría que presentar esta petición, pero estamos seguros que detrás de bambalinas se están moviendo los hilos para acelerar este Departamento de Justicia de los Estados Unidos y desde luego la Fiscalía Mexicana, los cuales podrían estar trabajando en esta posible extradición. Hay que recordar que ya estaría él listo casi para ser extraditado. De haber salido de la cárcel en México, se esperaba que muy pronto pudiera llegarse a dar esa posibilidad de transferirlo desde México a los Estados Unidos. Mencionas, esto es algo que posiblemente ya está organizado y tenemos que ser hasta cierto punto pacientes para tener los detalles de lo que va a suceder, y desde luego es una acción que estaría teniendo muchísimas consecuencias legales, porque así como se estaría pidiendo la extradición de este capo estaríamos viendo la posibilidad de que haya otras personas involucradas, debido a que en el pasado varios de los socios familiares de Rafael Caro han sido presentados con cargos en relación específicamente, más allá del narcotráfico, con la muerte, la tortura de Kiki Camarena.
En efecto, Celia, prudencia y paciencia, como bien lo decías en este momento. Todavía tenemos poca información sobre lo que está ocurriendo, pero lo que sí sabemos es que Rafael Caro Quintero fue detenido por la Marina y eso es una noticia que seguramente va a mandar un antes y un después. Primero, la situación de seguridad aquí en México y también en la relación entre México y Estados Unidos. Celia, te pido por favor que nos mantengas al pendiente, seguimos en comunicación y nos volvemos a conectar más adelante. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, Celia Mendoza desde Estados Unidos, dándonos justamente este termómetro de lo que está pasando del otro lado. Le mostramos ahora, lo que le vamos a mostrar es justamente el informe que se está emitiendo el Registro Nacional de Detenciones, donde confirma que Rafael Caro Quintero se encuentra en este momento en traslado. Esta es información importante, es uno de los primeros documentos oficiales que se están llegando, que se está generando como información. Le recordamos que aquí en México tienes 2 órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, pero también tiene esta orden que estábamos platicando con Celia Mendoza de extradición a Estados Unidos y esto podría cambiar la relación, podría mejorar la relación, solidificarla. Y seguramente ha habido justamente este flujo de información entre México y Estados Unidos, que no es poca cosa. Nos vamos ahora a seguir platicando de esto. Por supuesto, fuentes del Gabinete de Seguridad indican que la captura de Caro Quintero ocurrió porque detectaron que estaba empezando a regresar a la actividad criminal. Menos escala, pero de todas formas actividad criminal. Aquí tenemos su perfil. Es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. El gobierno de ese país lo considera jefe de una facción del cártel de Sinaloa. Es Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. En abril de 2018, fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $20 millones por información que lleve a su detención. Era la cifra más alta en la historia de la lucha de Estados Unidos y México contra el narcotráfico. Rafael Caro Quintero fue acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en 1985. En abril de ese año fue detenido, pero un tribunal federal le otorgó un amparo que lo dejó en libertad en 2013 por violaciones al debido proceso. Se argumentó que debió ser procesado por el fuero común y no por el federal, debido a que Enrique Camarena no era un agente diplomático ni consular. Así, la madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero salió caminando de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, después de pasar 28 años en prisión. Es por eso que las autoridades estadounidenses iniciaron un nuevo proceso en su contra y lo acusaron de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017. Y es que ya libre, Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico. Lo hizo en Chihuahua. En julio de 2016, el entonces fiscal estatal Jorge Enríquez González Nicolás señaló que Caro Quintero disputaba la plaza. La detección de grandes cantidades de droga y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez hacían pensar que el narco de narcos estaba de vuelta. Y tenían razón. Según Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Caro Quintero se había aliado al cártel de los hermanos Beltrán Leiva en un intento de tomar control de la frontera en ese estado y de otras zonas de Chihuahua. A finales de 2017, un informe de la DEA colocaba nuevamente a Rafael Caro Quintero como una de las cabezas del narcotráfico. Y aunque especialistas aseguran que Caro Quintero tiene su propia organización, la DEA lo ubica como uno de los sucesores de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de su detención, extradición y sentencia en Estados Unidos. En julio de 2016, Caro Quintero dijo que Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada fueron a visitarlo en 2013 a los pocos días de su liberación. De padres campesinos, Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, tierra que también vio nacer a capos como Joaquín El Chapo Guzmán. Junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, fundó en la década de los 70 el Cártel de Guadalajara, el cual concentraba la mayor distribución y sembradío de drogas en México. Su detención en 1985 se derivó del operativo que montó la DEA para capturar a los responsables de la muerte de uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena.
Y es que en 1984, Kiki Camarena logró infiltrarse en el narcotráfico. Gracias a ello, en noviembre de ese año, 450 soldados destruyeron el mayor plantío de marihuana hasta entonces conocido. Estaba en Chihuahua, en el rancho El Búfalo, donde trabajaban más de 3,000 campesinos. El rancho era propiedad de varios traficantes, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Fue en febrero de 1985 que los narcotraficantes descubrieron la infiltración de Kiki Camarena y por órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, socio de Caro Quintero, el agente de la DEA fue privado de su libertad. Policías de Guadalajara lo entregaron a sicarios del cártel, quienes lo torturaron y asesinaron en una finca, junto con Alfredo Zavala, un piloto que apoyaba en el trabajo de Camarena. Caro Quintero fue la mente maestra detrás del secuestro, tortura y asesinato. La muerte de Camarena provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Y fue así como en abril de 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y deportado a México. Al momento de su aprehensión, se le encontró un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, $300,000 en efectivo, joyas por un valor de $1 millón y 2 carros de lujo. 4 años después, en 1989, fue sentenciado a 199 años de cárcel por secuestro, homicidio, asociación delictuosa y operaciones de narcotráfico. Sin embargo, su condena se redujo a 40 años por ser el máximo permitido en las leyes de esa época. Ahora, las autoridades tanto en México como en Estados Unidos se han dado a la tarea de buscarlo. El gobierno de Estados Unidos anunció que quiere confiscar 8 inmuebles que tiene Rafael Caro Quintero en Jalisco por ser producto del dinero del narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una demanda civil con la que buscan incautar las propiedades. Además, se suma a una acusación presentada en abril de 2018 en un tribunal federal de Brooklyn, la cual señala a Caro Quintero por liderar una empresa criminal vigente y otros delitos, incluida su participación en el rapto, tortura y homicidio de Camarena. Bueno, atención, una alerta ADN 40. Tenemos actualizaciones sobre lo que ocurrió con este helicóptero. Se actualiza ya la cifra de 9 muertos por este desplome del helicóptero Black Hawk en la Marina, en Los Mochis, Sinaloa. La caída de la aeronave ocurrió en medio de unos terrenos de cultivo que se localizan en las inmediaciones del puerto de Topolobampo y el aeropuerto del Valle del Fuerte. En el lugar todavía hay cuerpos de emergencia y elementos de diversas corporaciones policíacas, un gran despliegue policial, un gran despliegue de seguridad. Al menos 9 muertos es lo que se sabe hasta este momento, siendo las 5 de la tarde con 17 minutos. Todo esto simultáneo. Por un lado, la captura de Camarena, por un lado la captura de Rafael Caro Quintero, por otro lado el desplome de este helicóptero. Vamos a seguir con esta cobertura especial, si me lo permite. Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Luciana, me da gusto saludarte. Lo mismo. Déjame preguntarte, Eduardo, ¿qué significa, primero empecemos con lo básico, qué significa la captura de Caro Quintero en este momento? ¿Qué simboliza? Pues mira, es un logro importante, ¿no? Sobre todo porque el gobierno no había podido tener golpes de alto perfil. Este sin duda lo es. Y además es muy oportuno porque la organización que lideraba Caro Quintero, el cártel de Caborca, un cártel muy reciente que ha tenido su apogeo en esta primera mitad del gobierno de López Obrador, ha generado muchísima violencia, sobre todo en Sonora, y estaba expandiéndose a otros estados. Entonces, además de relevante, digamos que es muy oportuna la detención. Relevante para México, pero también relevante para Estados Unidos. ¿Esto podría tener consecuencias, me imagino, positivas para la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Sí, sin duda. Como este era un capo que operaba una organización criminal importante en la frontera, seguramente, pues, los americanos lo estaban solicitando desde que lo liberaron en 2013, a mediados de 2013, cuando salió de la cárcel. Poquito después de su liberación, los norteamericanos pidieron su extradición, pero ya no lo pudieron recapturar, ¿no? Correcto. Es hasta ahora
que bueno, pues muy posiblemente vía express lo manden a Estados Unidos y seguramente los americanos deben tener una larga lista de delitos relacionados sobre todo con narcotráfico y posiblemente también con tráfico de armas. Eduardo, ¿qué nos podrías decir sobre el cártel de Caborca? ¿Cómo operaba? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es lo que sabemos sobre este cártel? Mira, es un cártel, como te dije, reciente. Es un cártel, bueno, fundado por Rafael Caro Quintero. Hace 2 años Caro Quintero invitó a su hermano Miguel Caro Quintero, quien cumplió una pena de 17 años en Estados Unidos y fue deportado a Tijuana. Lo recibió su hermano Rafael y lo incorporó en el liderazgo de la organización. El cártel había estado generando muchísima violencia en Sonora, en toda la costa occidental de Sonora. Generó infiernitos en San Luis Río Colorado, en Hermosillo, en Guaymas, en Empalme, Cajeme, Caborca. Todos los municipios importantes de la costa occidental de Sonora se vieron afectados por este cártel, y también estaba en algunas confrontaciones el cártel al norte de Sinaloa, y tenemos registro también de operaciones de este cártel en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero y en Quintana Roo. Entonces sí, yo te diría, Luciana, que era un cártel en plena expansión, ¿no? Muy posiblemente estaban tratando de armar alianzas, parece que estaban en pláticas con líderes de Cártel Jalisco Nueva Generación y con gente de La Línea, que es una organización de Chihuahua, para trabar una alianza con ellos y luchar contra el Cártel de Sinaloa, especialmente contra la facción del Mayo Zambada, con quien estaban enfrentados, ¿no? Se dedicaban sobre todo al narcotráfico y al tráfico de armas. Esos son los dos grandes negocios que tenemos nosotros registrados, a los que se dedicaba esta organización. Eduardo, sabemos que es una gran noticia evidentemente para México, para Estados Unidos, ya lo decíamos, pero también va a cambiar las cosas en este juego de poder que hay, sabemos, entre los cárteles. ¿Alguien se podría haber beneficiado, algún cártel se podría haber beneficiado de esta captura, Eduardo? Sí, claro, el cártel de Sinaloa. Aunque, digamos, Rafael Caro Quintero trabajó un tiempo con el cártel de Sinaloa en sus orígenes, cuando era el cártel de Guadalajara, y quien, digamos, le dio cobijo cuando salió de la cárcel fue el Mayo Zambada. Después él se independizó y entró en conflicto con Mayo Zambada y con el cártel de Sinaloa, con quien ahorita está peleando en varios lugares. Entonces, sin duda, Sinaloa es el directamente beneficiado por esto, porque además, como te decía, Caro Quintero estaba en presuntas pláticas con el cártel de Jalisco para forjar alianzas en algunas regiones y ganarle terreno al cártel de Sinaloa. Entonces, sin duda, él es el gran ganador en términos, digamos, de mercados criminales. Sin duda el cártel de Sinaloa gana con esta detención. Eduardo, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Digamos, ¿se puede pensar en una extradición que sea absolutamente rápida, inmediata, o lo más probable es que se quede aquí un tiempo y que luego sea extraditado? ¿Cómo lees esta situación? Mira, depende de lo que haya platicado ahora. Quizás fue un tema que se trató en la reciente visita del presidente. Yo creo que esto siempre debe primero pasar por filtros de la inteligencia mexicana, que nosotros también podamos sacar información útil para otras detenciones pendientes al interior del mismo cártel de Caborca, porque como tú sabes, pues una detención no es suficiente para frenar una organización de este tipo, ¿no? Y está, como te dije, el hermano Miguel Caro Quintero, está como líder, digamos, alternativo a la organización. Entonces yo creo que primero va a pasar por interrogatorios de las agencias de investigación e inteligencia de México, y luego lo extraditarán. Sería lo ideal y yo creo que sucederá eso. Y una gran pregunta, Luciana, última quizás, es ¿qué va a pasar con el cártel de Caborca? Si se van a generar inmediatamente escisiones, si va a haber luchas intestinas.
Yo creo que eso no va a suceder justamente porque está el hermano a cargo ahorita de la organización y seguramente tendrá capacidad para manejar potenciales conflictos en el corto plazo, ¿no? Solo déjame preguntarte para cerrar, Eduardo, ¿cuál era el peso realmente de Caro Quintero en este momento? Sabemos todo lo que fue durante toda su historia, sabemos lo que ocurrió cuando lo liberaron en el 2013, pero en este momento sí seguía siendo un referente importante, una figura de peso. Sí, Luciana, sobre todo en los últimos 3 años, realmente logró la hazaña de crear esta organización, pues de sus anteriores relaciones, etcétera. Un tipo sin duda muy aguerrido, muy bien conectado, muy experimentado, y esta organización se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno federal en el noroeste del país. Entonces sí. La organización delictiva que dominó el tráfico de drogas en México en los años 70 y 80 del siglo pasado. Se inició en el narcotráfico a los 14 años. Por su astucia y fuerte carácter, una década después, ya era una de las cabezas del cártel de Guadalajara. Aún no cumplía 30 años y ya se le atribuía una fortuna de varios cientos de millones de dólares. Póngale que sí haya de lo que tengo, que sea de 7, 8 casas que tengo, que sean 2 de narcotráfico, pero 6 no son. Rafael Caro Quintero fue conocido como el Príncipe o el narco de narcos y según la DEA sigue activo. N+. Bueno, estamos en esta cobertura especial en vivo en Foro TV. Es un viernes en donde le hemos dado a conocer la detención de uno de los narcotraficantes más importantes, más buscados, no solo en México, en Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, quien fundó el cártel de Guadalajara, quien después forjó y lideró por varios años el cártel de Sinaloa. A 9 años, le hemos informado de su liberación, fue recapturado, reaprendido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara. Esto en un operativo conjunto entre elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República. Lo detuvieron en el municipio de Choix, Sinaloa, y en estos momentos, siendo las 19 horas, las 7 de la noche con 26 minutos, tiempo del centro de México, estamos viendo estas imágenes. Es el traslado del narcotraficante Caro Quintero. Como usted sabe, hoy fue reaprendido. Es el aeropuerto de Los Mochis en Sinaloa. Estamos viendo estas imágenes. Es un avión que traslada a este narcotraficante, conocido como el Príncipe de la droga en México, buscado por la DEA, buscado por las autoridades estadounidenses desde hace muchísimos años. Despega esta aeronave. Vamos a ver en unos momentos más el descenso de este narcotraficante que fue recapturado, reaprendido este viernes 15 de julio por autoridades aquí en el estado de Sinaloa, al norte de la República Mexicana. Le hemos informado que la Marina dio a conocer de esta detención, una detención que se logra gracias a trabajos de campo, a trabajos de gabinete realizados desde que fue liberado en el 2013. Son imágenes de hace unos momentos. Le decía que eran imágenes en vivo. Son imágenes de hace unos momentos, de esta tarde de viernes. En esos momentos aterriza esta aeronave y después, en la imagen posterior que va a ver en su pantalla, se ve el descenso de Caro Quintero. Este sujeto era buscado, era un objetivo prioritario para México, para los Estados Unidos, y ya está reaprendido. La Marina ha detallado que fue localizado este hombre entre matorrales, ahí en la zona de Choix, en el estado de Sinaloa. También han explicado que este hombre cuenta con 2 órdenes de aprehensión en su contra y existe. Es una realidad. La orden de extradición
en los Estados Unidos, una extradición que se podría dar en cualquier momento. Y nosotros, por supuesto, estaremos informándole puntualmente qué procede. Es una aeronave de la Marina de nuestro país. Es una toma mucho más cercana. Está ahí Caro Quintero bajando de esa aeronave de la Marina, escoltado, por supuesto, por elementos. Estaremos muy pendientes. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con mucha más información. Estamos en las noticias de las 19 horas en Foro TV. Transmitimos en vivo desde la Ciudad de México. Regresamos. Voy a invitar a... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Usted está con Uno y Uno está en todo. Hoy viernes 15 de julio. Estas son las noticias en claro. Vamos primero con lo último. En este momento, un convoy militar y policíaco traslada a toda velocidad a Rafael Caro Quintero. Lo trasladan al penal de alta seguridad del Altiplano. Un avión de la Marina lo condujo desde Los Mochis, Sinaloa, hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es el episodio hoy con la captura de uno de los hombres o el hombre más buscado por las policías de México y Estados Unidos. Le voy a informar a usted que Rafael Caro Quintero fue capturado esta tarde, ya seguramente lo sabe, en la comunidad de San Simón, en Choix, Sinaloa. Resulta que un perro lo encontró escondido entre matorrales. El perro se llama Max. Trabajos de inteligencia de la Marina y la Fiscalía General de la República permitieron la detención y captura. No hubo un solo disparo. En un breve video, que estamos poniendo al aire, dado a conocer por las autoridades de Marina, se observa a Caro Quintero visiblemente cansado. Viste pantalón de mezclilla, camisa azul y chamarra beige. Marinos le dan una botella de agua. El legendario narcotraficante, conocido como el Capo de Capos o el Narco de Narcos, era uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal. Encabezaba el llamado Cártel de Caborca, grupo delincuencial formado en 2013 junto con sus sobrinos, justo cuando Caro Quintero recuperó la libertad en condiciones sospechosas. Caro Quintero tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Será juzgado allá por secuestro y posesión de drogas con intención de distribuir marihuana y cocaína y por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en el año de 1985, hace 37 años. Pero esta noche, Caro Quintero, trasladado de Los Mochis, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, al hangar de la Fiscalía General de la República, y de ahí, en un convoy con una gran seguridad, está siendo trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México. Juan Pablo Castorena está a bordo de una motocicleta, la motocicleta de Uno TV, y sigue al convoy puntualmente. Juan Pablo, estamos al aire.
Pepe, muy buenas noches. Te saludo con gusto. En estos momentos, pues seguimos este convoy que traslada a Rafael Caro Quintero, quien es presunto capo y narcotraficante de México. Déjame comentarte que pues faltaban 20 minutos para las 9 de la noche cuando salió este convoy que ya vemos en imágenes. Fueron cerca de 20 camionetas, entre ellas de la Marina y de elementos de la Fiscalía General de la República, quienes tomaron dirección hacia el eje 1. De ahí circulamos hacia lo que fue el circuito interior con dirección al poniente, para después incorporarnos a Constituyentes y posteriormente donde vamos circulando en estos momentos, que es la carretera México-Toluca con dirección hacia el Estado de México, donde pues se le notificará el cumplimiento de la orden de prisión. Se habla que es el altiplano donde se dirige en estos momentos. Al centro de este convoy pues va un camión tipo Rino perteneciente a la Fiscalía General de la República, completamente blindado, y como vemos pues sigue custodiado por cerca de 20 camionetas, entre ellos de la Fiscalía de la República, así como también elementos de la Marina. Todos ellos pues en la parte de atrás, en las bateas, pues van con elementos policiales, quienes pues están atentos a la custodia de este traslado de este capo mexicano. Pepe, la información. Muy bien, pues damos seguimiento. El traslado tardará de donde tú te encuentras en este momento, donde va el convoy, hacia el penal. Seguramente serán unos 40 minutos aproximadamente. Estamos muy atentos pues a la crónica y la información que vaya dándose, pero sí es verdaderamente espectacular el operativo de seguridad para trasladar a este narcotraficante, el más buscado en Estados Unidos y también en México, porque en la justicia estadounidense ha ofrecido hasta $20 millones para quien ofrecía más bien, a quien proporcionara información que pudiera dar con su captura. Está siendo trasladado Rafael Caro Quintero a bordo de un vehículo blindado, protegido por un enorme, largo convoy, y por supuesto hay gran cantidad de motocicletas de los medios de comunicación dando seguimiento. Van a tomar por la calle. La Ciudad de México registró una segunda gran movilización en la semana. El martes fueron policías. La movilización de hoy fue de fuerzas federales porque hoy la Marina detuvo en Sinaloa al legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero. Estas son imágenes de hace unos momentos. Hacia las 8:30, el avión que traía a Caro Quintero aterrizó en el aeropuerto de la capital y de inmediato fue llevado al penal de alta seguridad de Altiplano, en el Estado de México, con un, y aquí sí, impresionante dispositivo de seguridad de la Marina. Ahí están las imágenes. Se espera que a la brevedad un juez fije la fecha, quizá la hora de la audiencia. Caro Quintero fue detenido con fines de extradición, lo reclama la autoridad de Estados Unidos. Y de no ocurrir algo realmente fuera de toda lógica, Caro Quintero será extraditado a Estados Unidos. Buenas noches. Rafael Caro Quintero es, para quien no lo sepa, para quien no lo recuerde, es el fundador del Cártel de Guadalajara desde la década de los 70. Por eso es una leyenda. Fue liberado el 9 de agosto de 2013, estaba en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Lo habían detenido en 1985, acusado en el Distrito Central de California por haber asesinado a un agente de la DEA, un caso muy sonado en los años 80. El agente de la DEA, Enrique Camarena, está acusado en Estados Unidos de secuestro, de delitos violentos en apoyo del crimen organizado y de posesión de drogas con la intención de distribuirla, y por, según Estados Unidos, continuar en un grupo criminal. Este viernes cayó una leyenda. De acuerdo con especialistas mexicanos, la participación de Caro Quintero en las organizaciones criminales hoy día era prácticamente nula, pero el peso simbólico de su captura es grande. Fuentes de inteligencia de las fuerzas federales confiaron a Imagen Noticias que el preparativo de la captura comenzó
hace 3 meses y hoy se concretó con mucho éxito. Son muy graves los cargos de Caro Quintero en Estados Unidos. En México todavía tiene una condena pendiente, es por que contrataban en diferentes estados de la República con la oferta de piscar manzanas. Era noviembre de 1984. El ejército irrumpió en un predio conocido como el Búfalo del municipio de Allende, en Chihuahua. Ahí realizó el decomiso más grande de marihuana en la historia de México. Según registros oficiales, fueron 10,000 toneladas, cuya propiedad fue atribuida al narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero. El golpe en el Búfalo se atribuyó a información entregada por la DEA a través del agente norteamericano Kiki Camarena Salazar. El 8 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara, fundado en los años 80 por Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto y Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Qué piensa de las imputaciones que le hacen? ¿Son justas o injustas? En abril de 1985, Caro Quintero pisó la cárcel tras haber sido capturado en Costa Rica. Negativo, todo negativo. La Procuraduría General de la República informó que el señor Caro Quintero fue detenido en San José de Costa Rica. Había llegado clandestinamente en un avión particular de su propiedad para refugiarse en el puerto de Punta Arenas. Llegó a Costa Rica el 19 de marzo, hace exactamente 16 días. Se le imputó el homicidio de Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear. ¿Tuviste algo que ver tú con la muerte de Camarena Salazar? Negativo. Esa persona yo nunca la vi, ni la conocí, ni nada. No tengo nada que ver yo con ¿cómo le nombran? ¿Homicidios o cómo? Sí, con el homicidio de Camarena. Sí, no tengo nada que ver yo, no problema. Ni el señor Ernesto tampoco. Es pura mentira, puro falso. En 1986, Caro Quintero fue sentenciado a 40 años por el asesinato del agente de la DEA, aunque solo estuvo preso 28 años. Gracias a una resolución judicial en materia de competencias, en 2013 un juez federal le otorgó la libertad. Del penal de Puente Grande, Jalisco, salió por su propio pie. Desde ese entonces, la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, lo consideró un objetivo prioritario. En noviembre de 2020 lo colocó en el primer lugar de la lista de los delincuentes más buscados y ofrecía una recompensa de $20 millones. Se sabía que Caro Quintero, originario de Badiraguato, Sinaloa, se refugiaba en zonas agrestes de la sierra del llamado Triángulo Dorado, que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Había informes que su grupo delictivo seguía operando en varias partes del país, como en Caborca, Sonora. A finales de 2020, en esta zona se registró una oleada de violencia atribuida a una disputa entre el cártel de Caborca, de Caro Quintero, y los Chapitos, células delictivas bajo las órdenes de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Otro enfrentamiento en estos momentos, hay bastantes choques, extreme precauciones, por favor, no salgan si no es necesario. En todo Caborca parece zona de guerra, por favor, no salga. Este viernes, el hombre de 69 años de edad fue detenido por una célula de la Marina Armada de México en un predio serrano del poblado de San Simón en Choix, Sinaloa. Vestía de mezclilla, una chamarra color caqui y tenía el cabello teñido de negro. Según la Marina, fue este perro Bloodhound de nombre Max el que localizó a Caro Quintero entre matorrales. La Marina indicó que la detención se dio gracias a trabajos de campo y gabinete realizados desde su liberación en 2013. En el portal del Registro Nacional de Detenciones se informó que la captura ocurrió a las 12:50 horas y que su estatus era de traslado. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, confirmó que buscarán la extradición inmediata y señaló: no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Caro Quintero. Caro Quintero fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y por la noche fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Casi a la misma hora en que ocurrió la detención de Caro Quintero, se reportó que un helicóptero Black Hawk
de la Armada de México se accidentó muy cerca del Aeropuerto Internacional en Los Mochis, Sinaloa. En la aeronave viajaban 15 personas, 14 murieron en el lugar y otra está hospitalizada. Inicialmente se informó que el desplome ocurrió cuando el personal naval realizaba actividades operativas cerca de la zona industrial Topolobampo. Esta noche, en Twitter, el presidente López Obrador confirmó que la nave se desplomó cuando estaba por aterrizar, luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Y esta noche continuó en los juzgados del Reclusorio Norte la audiencia contra 10 detenidos tras enfrentar que la operación de rescate en la zona en estos momentos es encabezada por el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Juan José Padilla Olmos. Momentos después del desplome, medios locales lograron grabar estas escenas. Ahí lo llevan a este helicóptero, el cual será trasladado pues cerca de un hospital. Aquí podemos ver un elemento de la Marina, lo llevan en camilla. Pues qué desgracia, y la Secretaría de la Marina ha manejado con mucha reserva, con mucho cuidado esta información, pero hace unos momentos el presidente López Obrador expresó sus condolencias por la muerte de los 14 marinos y escribió en sus redes sociales: lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Pero además, escribió el presidente de la República: me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en Los Mochis, luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Dejamos los supuestos, las conjeturas. Lo cierto es que y además reconocido por el propio jefe de las Fuerzas Armadas, por el presidente López Obrador, este helicóptero que cayó y por el que hoy 14 personas de la Marina están muertos, algo hacía en el operativo de la captura o del traslado de Rafael Caro Quintero. Si hay más información sobre el tema, aquí la tendremos, pero nuestras fuentes nos dicen que difícilmente eso ocurrirá hoy. Es, por cierto, la única mención del presidente López Obrador o de algún funcionario del gobierno sobre la captura de Rafael Caro Quintero. Fueron más entusiastas en Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland publicó un comunicado y escribió: no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden de Estados Unidos. Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. En otro párrafo, asegura: estaremos buscando su extradición inmediata a Estados Unidos para que sea juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo. Recordamos los hechos, el secuestro, la tortura y la muerte de este agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, son de mediados de los años 80. Estamos hablando de
casi 40 años de distancia. Bueno, a pesar de estas declaraciones, en los medios de Estados Unidos la noticia pues no ha sido tomada con mayor relevancia. Vamos a ver este caso, vamos a ver los portales de 5 medios relevantes. El New York Times tiene la información pues muy abajo, capturan en México a un capo, a Caro Quintero. Luego está el Washington Post, la destaca un poco más, pero no es de sus notas más relevantes. Los Angeles Times no la trae en su página de apertura. El Wall Street Journal lo hace un poco más, pero tampoco le da mucho peso. El USA Today no le da importancia. Todos llevan la información en su página, bueno, 4 de los 5, pero ninguna tiene la nota en una posición destacada. Quien también agradeció la detención de Caro Quintero fue el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Dijo que Caro Quintero había eludido a las autoridades durante casi 10 años, pero la justicia siempre llega. Además dijo que hacer que rinda cuentas es una victoria más del marco del bicentenario. El Caro Quintero fue traído de Sinaloa a la Ciudad de México y de la Ciudad de México al penal del Altiplano. Hay que contarla retrospectivamente. Era un narcotraficante importante por lo que era ahora, pero era un símbolo importantísimo por lo que fue Viviana en los años 80. Por supuesto, bueno, fue el gran ícono de los años 80 y bueno, uno de los primeros grandes narcotraficantes mexicanos. Y esta es la historia de Rafael Caro Quintero, íntimamente unida al caso de Kiki Camarena. Es Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. De padres campesinos, Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, tierra que también vio nacer a capos como Joaquín El Chapo Guzmán, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, mejor conocido como Don Neto, fundó en la década de los 70 el Cártel de Guadalajara, el cual concentraba la mayor distribución y sembradío de drogas en México. Caro Quintero no fue el narcotraficante más importante de su época, lo era su verdadero jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado entonces el zar de la cocaína, detenido a principios de 1989 en Guadalajara. Caro Quintero era protagónico, escandaloso y público, pero eso no impidió que él, junto con Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, tuvieran enormes espacios de poder e impunidad. Pero lo cierto es que los tres se hundieron tras el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena. En 1984, el agente Kiki Camarena logró infiltrarse en el narcotráfico. Bajo una enorme presión de Estados Unidos, Caro Quintero fue detenido en abril de 1985 en Costa Rica y deportado a México. Al momento de su aprehensión, se le encontró un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, $300,000 en efectivo, joyas por un valor de $1 millón y 2 carros de lujo. 4 años después, en 1989, fue sentenciado a 199 años de cárcel por secuestro, homicidio, asociación delictuosa y operaciones de narcotráfico. Su condena se redujo a 40 años por ser el máximo permitido en las leyes de la época. Más tarde, un tribunal federal le otorgó un amparo que lo dejó en libertad con el argumento de violaciones al debido proceso. El juez indicó que Caro Quintero debió ser procesado por el fuero común y no por el fuero federal, porque Enrique Camarena no era un agente diplomático ni consular. La madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero salió por la puerta principal de la cárcel de Puente Grande, Jalisco. Bueno, esa resolución de un tribunal que dejó libre en 2013 a Caro Quintero fue, por supuesto, hechiza. No había argumentos para dejarlo en libertad, se lo dejó en libertad sin avisarle siquiera a las autoridades federales. A la medianoche se lo dejó en libertad. Cuando las fuerzas federales se enteraron, Caro Quintero ya vaya a saber dónde se había ido de la cárcel ahí de Puente Grande. Y fue si algo ha molestado la relación de Estados Unidos y México en toda esta historia, toda la historia de la lucha contra el narcotráfico, toda la historia de los encuentros y desencuentros de México con Estados Unidos, pasan por el caso Camarena y involucran directa o indirectamente a Rafael Caro Quintero. ¿Por qué la importancia del caso Camarena?
Por muchas razones. Primero, las oficiales y las formales. Enrique Camarena fue el primer agente de la DEA a nivel mundial que fue asesinado por narcotraficantes. Eso fue en 1985. Pero hay otra historia detrás de la historia, que es la historia del Irán Contras, que la propia DEA ha difundido en más de una oportunidad. ¿Cuál es la historia del Irán Contras? Mira, están estos personajes, además de Caro Quintero, de Félix Gallardo. El señor George Bush, que era director de la CIA, después fue nada más y nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos y luego presidente de los Estados Unidos. Pablo Escobar, el creador, el famosísimo narcotraficante, creador del cártel de Medellín. Uno de sus principales operadores, Juan Ramón Mata Ballesteros, cercanísimo también a los grupos criminales en México. ¿Qué es lo que pasó con el Irán Contras? Es un tema muy complejo, vamos a tratar de simplificarlo. Después de que toman el poder en el mismo año, 1979, el ayatollah Khomeini en Irán y los sandinistas en Nicaragua, quedan muy mal las fuerzas de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, sobre todo la CIA. A eso se suma la participación que se empieza a denunciar muy intensamente, la participación de la CIA en los golpes militares de Chile, de Argentina, en Uruguay, en prácticamente toda América Latina. Y el Congreso le prohíbe a la CIA impulsar golpe de estados, derrocar a otros gobiernos con los que tuviera conflicto, realizar asesinatos incluso que se realizaban los servicios secretos en aquellos años. Y para tratar de contrarrestar lo que Ronald Reagan pensaba que era un avance importantísimo del comunismo en América Latina, a partir del movimiento sandinista, de la toma del poder de los sandinistas, crean un mecanismo. El mecanismo era mucho más complejo, se lo vamos a simplificar. Le vendían ilegalmente cosas a Irán que no podían venderle. Irán con eso pagaba, también en los mercados negros, con eso compraban armas para la contra nicaragüense. Esas armas se entregaban al cártel mexicano, el cártel de Guadalajara, que en esa época era el cártel que operaba en el país. Caro Quintero, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, que eran los jefes de ese cártel, organizaban por una parte el entrenamiento de miembros de la contra en sus ranchos, aquí en México, sobre todo en la zona de Veracruz, y llevaban las armas a Honduras. Al mismo tiempo que llegaban las armas a Honduras, llegaba cocaína que mandaba Pablo Escobar a Mata Ballesteros ahí a Honduras. En Honduras se intercambiaban las armas por las drogas. Los narcotraficantes mexicanos traían las drogas a México y de México tenían autorización, póngale usted todas las comillas que quiera, para ingresarla a los Estados Unidos. Era cocaína, era la droga de moda y dicen quienes saben de estos temas que la CIA, los organismos de inteligencia pensaban que no eran dañinas, que iban a ser para la élite política, económica. El problema es que la droga se fue degradando y comenzaron a vender crack. Y el crack comenzó a provocar miles y miles de muertes por sobredosis. Ahí la DEA comienza a investigar el tema y ahí se topa Enrique Camarena con esta trama que no conocía. A partir de ahí se deriva el decomiso del rancho El Búfalo y se deriva también el secuestro, la tortura y la muerte de Enrique Camarena. A partir de ahí se derivan muchas cosas. Se deriva, por ejemplo, las acusaciones que tiene la DEA desde entonces hasta el día de hoy contra funcionarios del gobierno mexicano. La DEA insiste de que hubo funcionarios del gobierno mexicano que participaron de aquella trama que rápidamente se deshizo. La mayoría de los personajes ligados al crimen organizado murieron o fueron detenidos.
Algunos personajes crecieron, Bush terminó de presidente, pero lo que dice la DEA, lo que dicen los organismos de seguridad, es que ahí, en esa muerte de Camarena, participaron funcionarios de gobiernos mexicanos. Uno de ellos murió en una cárcel en Los Ángeles, Rubén Zuno Arce, el cuñado del presidente Echeverría, que falleció a su vez apenas la semana pasada. Otros están acusados implícita o explícitamente y no han sido detenidos. Ese es el sustrato que está detrás del caso Irán-Contras. Eso es lo que está detrás de Caro Quintero. Eso es lo que se va a poner en la mesa de un tribunal el día de mañana si es que Caro Quintero es extraditado a los Estados Unidos y ahí es juzgado. Por eso Caro Quintero, que estuvo detenido 28 años, desde 1985 hasta 2013, nunca fue extraditado a Estados Unidos, a pesar de que se pidió una y otra vez su extradición. Esta es parte que le vamos a contar, parte de toda esta historia del Irán-Contras, la relación con el cártel de Guadalajara y con el narcotráfico en México. Desde hace 40 años, Honduras ha sido visto como un trampolín para el narcotráfico. La forma en cómo este país centroamericano, de apenas 112.400 kilómetros cuadrados y con 9 millones de habitantes, fue introducido al trasiego de las drogas, tiene su origen en la década de los 80s, cuando el país vecino Nicaragua estaba bajo el régimen sandinista. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Ronald Reagan, implementó un programa para tratar de derrocar a esos sandinistas. Para ello, abasteció de armas y hombres al grupo contrario, un escándalo político que más tarde fue conocido como Irán-Contra. A principios de los 80, la CIA estableció un compromiso en el cual los narcotraficantes de Colombia y México apoyaron a los contras en Nicaragua, con el transporte de armas y entrenamiento de hombres. A cambio, estos tuvieron oportunidad de transportar sus cargamentos de cocaína en los mismos aviones. En Colombia, donde comenzaba a despuntar Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, se enviaba droga a Honduras. Allí era recibida por Juan Mata Ballesteros, pieza clave para convertir a ese país como tránsito de la coca, y porque fue quien conectó al principal narco mexicano de aquella época, Miguel Félix Gallardo, el jefe de jefes, con Pablo Escobar. Desde México llegaban los aviones con armas a Honduras y regresaban con la cocaína, la cual era recibida por la gente de Félix Gallardo, Don Neto y Caro Quintero. Desde nuestro territorio, la droga era enviada a Estados Unidos, donde causaba furor. El entrenamiento fue en ranchos de narcotraficantes mexicanos, como en el Búfalo de Rafael Caro Quintero. En ese acuerdo participaron funcionarios de la Procuraduría y de la entonces Dirección Federal de Seguridad, que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación. También algunos militares. Todo funcionó bien hasta que esa trama fue descubierta. El Congreso de Estados Unidos pidió una investigación. Se reveló la venta clandestina de armas a Irán y que el dinero era usado para equipar a la Contra en Nicaragua. El programa tuvo que ser desarticulado, entre las razones porque el candidato republicano para suceder a Reagan era su vicepresidente, George Bush, quien también fue director de la CIA. De acuerdo con la indagatoria, bajo su mando, la CIA articuló el operativo. El abastecimiento de armas y hombres para la Contra en Nicaragua terminó, pero el negocio de narcotráfico era demasiado grande para ser detenido. El trasiego de drogas en Honduras se desarrolló en la década de los 90 con los ex-contra nicaragüenses y en los últimos 10 años tocó las altas esferas de la política hondureña, debido a que el dinero del narco financió elecciones de alcaldes, diputados y ahora la Fiscalía de Nueva York acusa que hasta campañas presidenciales. Mientras que en México, Enrique Camarena, agente de la DEA, fue asesinado en 1985 porque tuvo esa información. Descubrió aquella operación que se hacía a espaldas de la agencia antidrogas. La revelación de esa operación y el asesinato de Camarena llevó a la cárcel a Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca, y condenó en Estados Unidos al artífice directo de esa trama, el agente de la CIA Oliver North.
Y antes del asesinato y secuestro de Enrique Camarena, Caro Quintero se hizo muy conocido por el decomiso del rancho El Búfalo. Como le contábamos, ha sido la mayor plantación de marihuana descubierta hasta el día de hoy en todo el mundo. Un lugar donde trabajaban cientos de campesinos. El decomiso del Búfalo fue lo que puso a Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Doneto en la mira de la DEA. Y fue lo que terminó determinando el asesinato de Camarena. El rancho El Búfalo era una propiedad de varios narcotraficantes, Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Estaba en el municipio de Allende, en Chihuahua. En noviembre de 1984 se realizó la Operación Búfalo. Cerca de 400 soldados ingresaron al lugar y destruyeron el mayor plantío de marihuana visto hasta ese momento. Al menos 544 hectáreas, mismas que pertenecían al cártel de Guadalajara, tasada en aquellos días en $8,000 millones, se perdieron. Ahí trabajaban más de 3,000 campesinos. Enrique Kiki Camarena logró ganarse la confianza de estos narcotraficantes. Tras permanecer un tiempo con ellos, se realizó el operativo. Después de las capturas de los narcotraficantes, el rancho estuvo abandonado por varios años y recientemente se realizó una serie para una plataforma e incluso ha sido utilizado como punto turístico. Bueno, toda esta historia es una historia muy densa, es una historia muy compleja que involucra a muchos personajes. Todas esas acusaciones de las que le hablábamos, del Irán contra de políticos, funcionarios, militares, familiares de políticos, algunas están comprobadas, como era la de Rubén Zuno Arce, otras no se han logrado comprobar jamás, solamente hay testimonios, algunas se han investigado, otras se han investigado a medias porque no había voluntad política de que se investigaran ni allá ni aquí. Sí queda claro, por ejemplo, la participación de Oliver North como enlace, este hombre que era de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, oficial de la CIA, como enlace con narcotraficantes mexicanos, con colombianos, con la contra nicaragüense, el negocio con Irán. Está comprobado la participación de Mata Ballesteros y de otros personajes. Está comprobado que sí, ese acuerdo existió y que sí de esa manera se operó. Pero también es central en todo esto, dentro de México, la operación de la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación y que tenía comunicación directa, fue la que organizó todo ese operativo en México. Inmediatamente después, muy poco después, cuando todo esto se puso de manifiesto, después del caso Camarena, de la detención de estos personajes, la dirección, el presidente de la Madrid desapareció a la Dirección Federal de Seguridad y a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Las dos eran como una suerte de servicio secreto que había en México. Parte de lo que ocurrió, después de ahí se creó el CISEN y se crearon otras instituciones, pero muchos de los mandos que tenía la Dirección Federal de Seguridad se terminaron incorporando al narcotráfico, porque eso es lo que controlaban desde la Dirección Federal de Seguridad. De ahí vinieron narcotraficantes famosos como el Azul Esparragosa y muchos otros. Pero de ahí también vino un hecho que se tardó en ver ligado a todo esto, pero que ahora está prácticamente comprobado, que es el asesinato, junto con el secuestro de Camarena, del periodista que tenía la información sobre esto, que era el columnista más importante, uno de los más importantes que había en aquellos años, de Manuel Buendía. Manuel Buendía fue asesinado de 3 tiros por la espalda por un agente de la Dirección Federal de Seguridad, por órdenes del propio director de la Dirección Federal de Seguridad, que decía ser su mejor amigo. Y de ahí, de esas fuentes, tenía Buendía la información que pensaba publicar. Lo que decidieron fue matarlo. Hay historias que terminan relacionándose una y otra vez.
Un día antes de que se cumplieran 33 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, murió el dictador panameño Manuel Noriega. Su historia terminó cuando el entonces presidente George Bush decidió invadir Panamá para detenerlo y llevarlo ante tribunales estadounidenses, acusado de narcotráfico. Pero también para callar una historia en la que Noriega había tenido un papel fundamental, la misma que había comenzado a develar el periodista Manuel Buendía y por la que fue asesinado: la participación del narcotráfico colombiano y mexicano en el Irán-Contras. Manuel Buendía escribió sobre el tema unas semanas antes de ser asesinado. Su muerte no se dio por escribir sobre el narcotráfico y sus complicidades, sino para encubrir el Irán-Contra. En el escenario global se daba un cambio que también obligaba a esconder toda esa trama. Llegaba a la presidencia de Estados Unidos el exdirector de la CIA y exvicepresidente George Bush. Por eso, Manuel Noriega fue detenido. Había jugado un papel importante en el caso, y casi todos los principales operadores de aquel acuerdo terminaron muertos o detenidos. La caída de Noriega y los asesinatos de Buendía y Camarena están unidos por una misma historia, la que cambió en buena medida la nuestra como país. Pero como en todas estas historias, también hay historias de amor. ¿Quién fue el amor de Caro Quintero? ¿Por quién lo descubrieron y por quién fue detenido la primera vez en Costa Rica? Sara Cosío Vidaurri. Esta mujer era una niña de sociedad, una niña que estaba muy metida en el tema de la política. ¿Por qué? Porque su tío había sido gobernador del estado, su padre era secretario de Educación del estado. Ella le encantaba la fiesta, le encantaban los lugares de moda, siempre se le veía ahí, y ahí conoció a Caro Quintero. Se enamoraron, se hicieron novios, él ya había tenido una esposa con 4 hijos, y bueno, simplemente se fuga con él a raíz de que se da este asesinato del Kiki Camarena. Todos los ojos empiezan a estar arriba de Rafael Caro Quintero y decide huir. ¿Por qué? Porque ya sabía que lo iban a detener. Agarran un avión, se van a Costa Rica y permanecen en un rancho, mucho tiempo, un rancho alejado de todas las demás comunidades. Lo que sucede es que la sangre llama y un día Sara Cosío lo que hace es hablar a su casa después de un mes de estar con el capo de la droga para decir que estaba bien, que no se preocupen, pero para esto los familiares de Sara Cosío ya habían levantado una denuncia de secuestro, habían dicho que su hija estaba secuestrada por un grupo de narcotraficantes. Se hace esta intervención de la llamada, también se trata de rescatar a la secuestrada y es ahí como llegan con Rafael Caro Quintero. Y es en ese momento donde es detenido y donde permanece, es llevado a la prisión en Jalisco y permanece ahí más de 28 años hasta que fue liberado. Y bueno, de Sara Cosío ya no se supo más, se supo que tuvo un novio y se dice que este novio falleció y falleció porque fue mandado a asesinar por gente de Caro Quintero, pero esa historia es simplemente una historia, todavía no lo tenemos comprobado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial. Jorge, muchas gracias. Gracias, Viviana. Vamos a seguir platicando de este tema en los próximos días. Tenemos mucho más para usted. Hoy se nos acabó el tiempo y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.